Feliú en primer término, después Eschida y Quiroga, así ya lo dejamos establecido. Y bueno, o usted es lento. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de circunscribirme a lo que entendemos sobre la ordenanza fiscal impositiva y no a provocaciones innecesarias. En primer lugar, nobleza obliga. Me parece que es muy interesante lo que dice el concejal preopinante de que existió una buena predisposición. Y eso hay que destacarlo. Me parece que en esa predisposición también fue quedando poco a poco cuál era la postura de nuestro bloque y de otro bloque de la oposición, en el sentido de poder distinguir que los aportes que podíamos hacer a la ordenanza fiscal impositiva, algunas tenían que ver con mero cumplimiento de la formalidad, con la mera adecuación proporcional a los cambios que se proponían en la ordenanza fiscal impositiva, que de mero perogrullo, por decir de alguna forma, debían ser modificadas, que tenían que ver básicamente con que si había un cambio en la alícuota para el cálculo de la tasa en base a la nueva evaluación, ese porcentaje, si lo querían mantener, tenía que ser mantenido no solamente en la base de cálculo, sino en los adicionales de ALC y en los adicionales de seguridad e higiene. Lo mismo sucedía cuando entendíamos que había una dicotomía manifiesta, una contradicción manifiesta, entre lo que se quería plasmar en la ordenanza fiscal impositiva como tope de aumento del 39,5 con lo que estaba redactado. También fue recibido eso para adecuar una cosa con la otra. Hay que reconocer, fue recibido. Pero también se fue señalando que la cuestión de fondo y más importante tenía que ver con lo que se puede tener criterios distintos y respetables, y por distintos no serán causal de agravio, son distintos. Y que tiene que ver con esto de que, así como dijimos hace un año, cuando uno desarrolla una política tributaria, en este caso local, nosotros entendemos que hay que defender la progresividad, la relación con el poder adquisitivo y, por supuesto, el principio de igualdad constitucional. Acá hay abogados y saben muy bien lo que significa igualdad constitucional en materia tributaria, que no es más que el tratamiento tributario en forma similar a aquellos que están con similares circunstancias, en este caso económicas. Decíamos eso hace 2 años y por supuesto que lo sosteníamos, y a pesar de que había una segmentación, era una segmentación a la inversa. Están los diarios de sesiones. Las partidas de menor valuación de nuestra ciudad sufrían el máximo incremento, 43%. Había segmentación, sí. Las partidas de menor cuantía eran las que más aumento sufrían. El promedio entre todas las partidas, inclusive esta, rondaba arriba del 30% de promedio, con una inflación del 24%. Se puede pensar distinto, yo no voy a ofender porque piensen distinto. Yo no creo en esa progresividad.
esos mismos argumentos que tuvimos en aquel momento tienen hoy un aditamento especial. El año pasado, la proyección del 2018 económica era una proyección oficial primero de un 12% de inflación. Luego esa proyección se extendió al 15% de inflación. Hoy vamos a terminar con una inflación cercana al 50%, 48, 47. IPC minorista. El IPC mayorista interanual 70%. ¿Cómo hacemos nosotros para no tener en cuenta esta extraordinaria modificación de las condiciones económicas que se tuvieron en miras al momento de la sanción hace un año de la fiscal impositiva, cuando el error de cálculo fue tan virulento? Y no hubo juicio de valor. De 12 a 50, de 12 a 70. Por eso señalábamos, y lo señalamos, que era imprescindible adicionar a ese principio de progresividad, ese principio de relación con la capacidad contributiva, a ese principio de igualdad tributaria, que no podíamos dejar de lado el contexto de este año, un contexto inflacionario y recesivo, absolutamente recesivo. Y entendíamos que se podía plasmar la posibilidad de intentar una segmentación, porque es imposible, o por lo menos no compartimos, respetando la opinión de el que no comparte esta opinión, sin ofender, porque piensa distinto, yo no voy a ofender porque se piense distinto, de que no se puede tratar en semejante proceso recesivo, inflacionario, al contribuyente cuando la realidad de esta situación económica negativa le impacta sustancialmente distinto. Por más que los montos individualmente considerados, alguno pensará desde su propia realidad que no es demasiado importante. Por eso insistíamos en la segmentación, porque creíamos que era una forma de poder proporcionalmente colaborar con la disímil situación de los distintos contribuyentes de nuestra ciudad, sea de la ALC o de seguridad e higiene. Por eso nosotros creíamos, y lo sostuvimos claramente en la última reunión, en la última parte de la reunión, de que entendíamos que había que actualizar, por supuesto que hay que actualizar, porque de nada serviría que uno plantee una solución meramente demagógica sin pensar de que claramente hay que cuidar la cohesión económica financiera de la municipalidad y que para hacer eso teníamos que tener una mirada distinta de los distintos contribuyentes. Y alguien sugirió, bueno, pero eso significaría modificar casi la totalidad de la fiscal impositiva. Sí, es cierto, no es simple, por supuesto que no es simple, pero primero hay que tener la decisión de que encaremos una posibilidad de que esta tremenda realidad económica negativa de la que Bahía Blanca no es ajena, a ver si podemos amortiguar lo que sucedió y sucede este año. Por eso que queríamos que se guarde la carga impositiva relacionada con las diferentes capacidades contributivas. Y está claro que poner un tope a todos por igual, cuando la realidad es sustancialmente distinta de distintos sectores de los vecinos y del sector económico de la ciudad distinto, termina siendo, con todo respeto lo digo, regresivo. Un ejemplo. Había que actualizar, por supuesto, las bases sobre las cuales se tributa la sobretasa de seguridad e higiene. En la última redacción, se actualiza el peso de lo que van a pagar los bancos, un 63%. Por lo tanto, si uno analiza uno de los sectores más beneficiados
de la actual política económica, que es el sector financiero, el sector de los bancos, tiene una actualización del piso para pagar seguridad y higiene del 63%. Uno de los ganadores del modelo. Y la construcción, que es uno hoy de los que todos los índices nacionales, provinciales, locales, hace muy poco se publicó que las solicitudes para construcciones con permiso en nuestra ciudad el último mes se redujeron el 50%. No tiene ningún aliciente impositivo local. Y esto lo planteó también muy bien el concejal Gimeno. Una de las excepciones por las cuales no va a haber tope es aquellas nuevas construcciones. Es decir, aquel que decide construir en una etapa de retracción de la economía, con lo que significa la construcción, yo lo castigo cuando no tenga tope. Nosotros tenemos, vuelvo a insistir, respetuosamente, la opinión de otro, que uno no solo que no tiene que castigar la nueva construcción, la tiene que fomentar. Bienvenido sea que en Bahía Blanca alguien quiera construir, que quiera hacer mejoras, y le saco el tope, y que se le aplique la fórmula de que puede llevar el crecimiento de la tasa a un porcentaje mayor. Yo no voy a ofender a que piensa distinto, pero respétennos si pensamos distinto. No pensamos en ese modelo de distribución de la carga tributaria, vuelvo a insistir, más allá de los principios que defendemos, en el actual contexto. Y en esto también nosotros señalamos, así como lo señalamos en el momento de la sanción de la ordenanza de congelamiento fiscal, que por distintos motivos, no voy a repetir los fundamentos, nosotros no acompañamos, básicamente porque no entendíamos que no era una herramienta de promoción. Pensemos si en el contexto en el que se sancionó no fue una herramienta de promoción, pensemos en el actual contexto, donde en realidad yo le congelo absolutamente a todos, a los que les fue muy bien la intermediación financiera, los bancos, si quieren el juego, las empresas privadas prestatarias de servicios públicos, tienen la alícuota congelada. Y yo creo que no se tuvo en mira por parte del Ejecutivo de generar esta paradoja. Pero el contexto económico tan distinto en negativo a lo que se previó en diciembre, tiene que ameritar pensar que esto hay que cambiarlo. ¿Qué dice el mensaje de elevación con respecto al presupuesto en general, pero en particular sobre el congelamiento fiscal? No se podrán aumentar las tasas municipales que recaen sobre los sectores productivos de nuestra ciudad. Que alguien me cuente si tenemos hoy margen para beneficiar al sector bancario, al sector financiero, al sector del juego, las empresas privatizadas, que han sido una de las grandes beneficiarias con los tarifazos. ¿Cuál es el sector productivo al que representan? Tienen congelada la alícuota, que en todo caso alguien la podría justificar cuando preveía una inflación del 12%, pero cuando estamos terminando en casi 50%, ¿no era razonable pensar que esto lo tendríamos que cambiar? Precisamente para poder diseñar una política segregada de política tributaria local. Mire si podíamos pensar que a ellos que les fue bien, tal vez puedan hacer un esfuerzo. ¿Y por qué no pensar que ese esfuerzo se traslada en reducción a las pymes? Pero una reducción inteligente. Hay muchísimos municipios que lo han hecho. Una reducción a las pymes de un 10%, por ejemplo, de la tasa que tributan en la medida que sigan sosteniendo el empleo. Pero con esta ordenanza de
congelamiento fiscal, no hay chance. Yo invito, ¿sí?, que se tome como una propuesta de pensar si en el actual contexto revisar la política de promoción en materia tributaria, y será motivo de debate. Lo hemos preguntado sobre la real aplicación de esta ordenanza, pero creo que efectivamente es uno de las vallas más importantes que existen para poder avanzar en una propuesta claramente progresiva en el actual contexto económico. Y decíamos, lo dijimos muy claramente, y se puede revisar a quien le interese lo que he expresado en cualquier oportunidad sobre este tema. En términos de lo que se previó el año pasado y lo que realmente sucedió en materia económica, hay una distancia sideral que amerita revisar cuáles son los parámetros de actualización. ¿Y qué decíamos? No podemos actualizar las partidas más bajas con el mismo monto que se actualiza las partidas más altas. No puede ser. Porque la recesión y el ajuste lo sufren de distinta forma. Y esto no significa que no lo actualice. Tengo que buscar otro parámetro de actualización, simplemente ese. Por eso, ¿qué señalábamos? Con respecto a la LC, y obviamente con el padrón fiscal municipal a la vista, además de subir el mínimo no imponible, la primera categoría, que está directamente vinculado con los sectores del trabajo informal, si se quiere, de la clase media, por hacerlo o definirlo de alguna forma. El parámetro no debía, o nosotros creemos que no debería ser la inflación. Tiene que ser la variación salarial. La variación salarial, este último año, datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el salario promedio del trabajador estatal, que se tiene como referencia, es el 26%. Por lo tanto, esa primera categoría de ALC tenía que tener como vínculo lo que presumiblemente ese sector etario sufrió como mejoría en su poder adquisitivo. Sin duda. La segunda categoría, que tiene que ver con los sectores, si se quiere, un poco mejor acomodados, ahí sí puede tener como referencia la inflación, como referencia, como cálculo de actualización. Y por supuesto el tercer sector, vinculado con valuaciones muy altas, no sé si debería tener tope, sí debería tener proporcionalidad con los primeros dos sectores, con el sector del 26% y con el sector cercano a la inflación. Por supuesto, proporcional a su evaluación. ¿Es complejo hacer toda esta modificación? Y sí, es complejo, no es simple. Hay que tener la decisión, ponerse a trabajar, hacer las simulaciones correspondientes, teniendo como, obviamente, objetivo principal no desfinanciar. Lo mismo sucede con alumbrado, con la tasa de seguridad e higiene, ya en este contexto de que señalábamos sobre lo que termina siendo un corset, el congelamiento fiscal, en esta coyuntura, tenía que ver con la sobretasa. Y la sobretasa también tenía que tener en cuenta, según nosotros señalamos, la capacidad contributiva. Y tenía que haber diferenciación. ¿Es difícil conseguir la diferenciación? Y sí, por supuesto que es difícil. Mucho más simple es todos por 39,5%. Sí. Se puede segmentar, por supuesto, se ha hecho en otras oportunidades. Y podemos llegar, vuelvo a insistir,
como lo ha sucedido, lo pongo como ejemplo, la actualización de la categoría vinculado a entidades financieras y bancos, el piso para pagar la sobretasa se le aumenta un 63%. ¿Es esto una ordenanza que tiende a ayudar al que no le fue tan bien y tiende a pedirle un esfuerzo tal vez un poco mayor al que le fue bárbaro? Bueno, nosotros creemos que no. Y no creo que por eso se tenga que decir lo que subrepticiamente a veces se dice. Entonces, señor presidente, para no aburrirlos, nosotros creemos que lamentablemente en esta ordenanza fiscal impositiva perdimos la oportunidad de poner en contexto, sin desfinanciar al municipio como premisa, de tratar, como han hecho otros municipios, es simplemente verlo, de segmentar la capacidad o la obligación tributaria en relación a cómo les ha ido a los contribuyentes de nuestra ciudad y que tiene que ver con este principio de realidad económica. Agradecemos y admitimos y reconocemos que muchas de las cuestiones formales fueron aceptadas, lo cual nos parece muy bien, pero como bien se señaló en las reuniones, la cuestión más importante y de fondo tenía que ver con la posibilidad de que segmentemos, así podemos hacer en el actual contexto recesivo económico del país y de la ciudad, llevar adelante el principio de igualdad, es decir, de tratar a todos de igual forma en la medida que las circunstancias sean iguales, cosa que no sucede de igual manera con todos los vecinos de nuestra ciudad. Nada más por ahora, señor presidente. Gracias, señor concejal.